Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Y bueno, ya arrancamos, estamos con todos ustedes en esta ya bellísima tarde del día de hoy, nada más y nada menos que viernes 25 de junio del año 2021. Bueno, y después de todo lo que hemos estado viendo últimamente con todo lo que está ocurriendo precisamente a nivel nacional e internacional, la vacunación y toda esta situación, pues vaya, parece ser que todo está saliendo pues ya más tranquilo, más relajado a pesar de todo lo que ha ocurrido precisamente después de toda esta pandemia. Ahora vienen lógicamente el recuento de los daños, la pospandemia y por supuesto que sí la recuperación que poco a poco gradualmente se va haciendo, como lo que es la economía un poco destruida o tal vez mucho dependiendo el país donde haya pegado más fuerte, porque pues, se supone que todos los países tenemos una economía muy diferente. Entonces, hablemos de los países, precisamente de los más necesitados, ¿no? Y hay una situación muy importante el día de hoy, una nota en la cual sale a relucir precisamente que es, bueno, diferentes medios son los que lo están posteando, ¿no? Pero habla precisamente de lo importante de Marcelo Ebrard, habla precisamente en México, que México dona vacunas precisamente a grupos vulnerables, precisamente a países como El Salvador y Guatemala, la cual comenzó con Belice y pues las andanadas. Precisamente el punto importante, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se destapa precisamente en las páginas web, en el internet, de todo lo que esto significa precisamente la información, la infodemia. Y de algo que nos damos muy importante a conocer es precisamente la falta de fraternidad de muchas de las personas, especialmente nosotros los mexicanos. Fíjense que una de las cosas importantes después del gran rotundo pues vaya, avasallamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2018, y ahorita precisamente en lo que ocurrió hace exactamente 2 semanas, precisamente en lo que es pues lógicamente las segundas elecciones después del 18, las intermedias, pues nos dimos cuenta precisamente que pues las cosas en cuestión de fraternidad parece ser que no han sido muy buenas, y eso es precisamente donde se ha dividido una gran parte, y no de la sociedad, sino estamos hablando que muchas personas están quitando la máscara y están representando el verdadero ser, la verdadera persona que son. Y fíjese que da tristeza porque ya de más atrás nos veníamos dando cuenta precisamente del gran daño de la sociedad mexicana, de qué es lo que o sea, nos vamos a enfocar precisamente a nuestra gente mexicana porque es precisamente de ahí de donde venimos, algunos y la gran mayoría de nosotros los latinoamericanos que nos encontramos en este país, gran país de Estados Unidos. Entonces, una de las situaciones importantes es precisamente que las personas nos hemos quitado esa máscara, nos hemos quitado precisamente ese mito de que somos las personas buenas, de que somos unas personas amables, de que somos unas personas que nos merecemos pues muchas cosas, ¿no? Y que todo el mundo se porta mal contra nosotros, pero nosotros no nos podemos portar mal con las demás gentes, ¿no? Entonces, y es al revés. Nosotros somos los que nos portamos mal con los demás y nos ofendemos cuando alguien nos dice algo. Desafortunadamente así es la situación. Hemos llegado a unos casos muy importantes, precisamente lo que está ocurriendo. Y ahorita tras la nota de que México dona algunas vacunas precisamente a Centroamérica, pues ya empezaron las andanadas de personajes, de mensajes de odio precisamente a esas personas que no tienen. A esas personas de esos países que pues viven una vida muy miserable, independientemente de que sean en otros países, son personas, somos seres humanos. ¿Cómo es posible a toda esa gente que el presidente de la República ha clasificado como fifís, que pues simplemente se le pone ese título de fifís, porque sabemos que perfectamente quiénes son esas personas?
No necesitamos hacer un análisis muy fuerte, precisamente muy profundo dentro de la sociedad para darnos cuenta qué tipos de personas tienen ese tipo de pensamiento muy negativo, precisamente, y el odio. ¿Cómo es posible que estas personas puedan tener más empatía por un gatito, por un perrito en la casa, por una tortuguita, por un cangrejo, por un pececito que estén en la pecera, que se ven bonitos en las casas? ¿Cómo es posible que pueda tener uno más empatía que con las personas, con los seres humanos, con los hermanos que son de nuestra propia sangre, que somos iguales que ellos y ellos son igual que nosotros, independientemente de la forma de pensar? Anatómicamente somos seres humanos que debemos por lógica, darnos a esa oportunidad de ser hermanos. Nuestros hermanos centroamericanos, nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos europeos, nuestros hermanos asiáticos y de todo el mundo, todos los que vivimos en este país, somos hermanos. No nomás hermanos son los de la iglesia, que llegan y hermano, ¿cómo es usted? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿no? El pastor y todos ellos, no, de la congregación. No, la hermandad precisamente se tiene que dar entre todos los seres humanos. Desafortunadamente, no sé en qué momento la sociedad empezó a buscar precisamente la superioridad dentro de los demás seres humanos. Nos damos cuenta muy importante, y esto para analizar, para llegar un poquito al escrutinio precisamente de estas sociedades, de dónde llega el odio, el resentimiento hacia su propia raza, hacia su propio género, hacia su propia familia, se puede decir, que es la hermandad. ¿De dónde proviene todo esto? Y si hacemos un poquito de análisis un poco más profundo, precisamente en la Alemania nazi, el presidente de la República el día de ayer dio un fragmento precisamente que esas clases medias manipuladas, ojo, manipuladas, no estamos hablando de todo en general, porque lo yesito, las redes sociales parece ser que nada más están como los buitres, esperando que el presidente diga una mala palabra, una P, una A mal dicha, porque se le lanzan encima. Y eso es lo que dijeron la clase media, ¿no? Estamos hablando de una clase media manipulada. ¿Y por qué estamos diciendo que es manipulada? Porque se deja manipular por aquellos que ellos piensan, que aspiran y quisieran ser esas personas millonarias, que son los fifís, que son los que están allá arriba, son los multimillonarios, los que nunca vamos a llegar a ser como ellos, porque simplemente las bases y los logros que ellos tuvieron nunca van a ser igual a los que nosotros tuvimos. Entonces, dejemos de aspirar a ser como ellos y seamos más realistas, más fraternos y lógicamente más terrenales. Hablaba el presidente de la República precisamente de que las clases medias en la vieja Alemania nazi fueron las que le dieron precisamente puerta abierta o ventana abierta al fascismo hitleriano, o sea, de Adolfo Hitler, y es verdad. Nosotros, si nos damos cuenta precisamente y ojeamos algunas de las partes de Alemania, de la Alemania nazi, nos damos cuenta que precisamente Goebbels, uno de los grandes propagandistas de Hitler, fue el que empezó a manipular precisamente a la clase media, muy dañada precisamente por una Primera Guerra Mundial y muy dañada precisamente por la pérdida de territorios que habían tenido en aquella época, precisamente después de la paga, porque se tiene que pagar por gastos de guerra precisamente al perdedor, y lógicamente que esas liquidaciones cuestan mucho dinero, y al no tenerlo, pues lógicamente tuvieron que pagar con territorios. Alemania tuvo que perder muchos territorios para pagar precisamente indemnizaciones a países que sufrieron con la guerra. Entonces es cuestión de que pues la gente alemana que se encontraba en aquellos entonces empezó a sentir muy mal, empezó a sentirse que pues no tenían para dónde ir, malos gobiernos, ya se habían infiltrado en los gobiernos muchos personajes de raza judía, y lógicamente pues empezaron, Hitler vio un buen manantial precisamente en ese lugar, en esa clase media, y la empezó a manipular precisamente a su gusto, y lógico, se les aventó encima el odio, el resentimiento hacia la raza judía. Eso fue algo muy importante, a pesar de que no le fue fácil, algo que a Adolfo Hitler se le admiró
se le ha admirado en muchas ocasiones, es que fue muy paciente y no fue precisamente los momentos en los cuales de alguna forma llegaron precisamente en esos momentos simplemente tan fáciles, no. Tuvieron que pasar varios años para que Hitler tuviera que convencer precisamente a esa sociedad de que las cosas estaban mal y que él tenía que llegar a la presidencia. Lógicamente él era canciller alemán y pues lógico tuvo que haber llegado. Él quería llegar a la presidencia precisamente a tomar la toma del país para adueñarse precisamente de él, manipular a las comunidades hitlerianas más adelante, que así se les llamó, precisamente la clase media, y todos sabemos en qué terminó Alemania. Un verdadero caos, una verdadera tristeza y lamentable que muchas personas, después de haber acabado el régimen, y en la corte de Nuremberg, precisamente en 1945, al destruir y al acabar y al llevar a la horca a muchos de los generales nazis de la Gestapo, precisamente a pagar por sus culpas, decían los aliados, los países aliados, dice, tenemos un trabajo más importante que acabar con la guerra. Algo más importante para los aliados no era el haber destruido el régimen de Adolfo Hitler y haber destruido precisamente las bases alemanas y haber destruido precisamente toda la artillería, la base de Alemania, sino lo difícil para ellos, lo más terrible era quitarle el nazismo precisamente a toda esa comunidad que había adquirido, precisamente se había pues adquirido el nazismo como un modelo de vida. Los alemanes estaban cargados de odio y lógicamente eran discriminatorios hacia todos los que fueron cualquier tipo de raza. Se supone que era la raza aria, la raza más poderosa, y veían a un judío y lo veían como si fuera peor que un animal. Imagínense otro tipo de razas. Más adelante la situación iba a tornarse peor si es que no se acababa precisamente con eso. Entonces así fue como de alguna forma Estados Unidos, Inglaterra y otros países, según la versión oficial, se dedicaron a quitarle a la mentalidad, a cambiar la mentalidad de los alemanes para precisamente convertirlos y adaptarlos a la sociedad real. Pero de ese tamaño fue el gran daño de la manipulación precisamente de una maquinaria tan poderosa como lo que fue el señor Goebbels, que fue el que empeñó precisamente y se dio la tarea de manipular todos los medios de comunicación para que pudieran llegar a ser lo que ellos fueron. Ese es un caso. El presidente también hablaba algo muy importante también, y mencionó lo que ocurrió en Chile en 1973 con el gran golpe de estado que le dieron precisamente al presidente Salvador Allende, legítimamente presidente y elegido por el pueblo chileno, y que la clase media manipulada pues se fueron a los brazos de Pinochet. Y es verdad, todo lo que platica, o sea, muchos creen que lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es mentira y que se lo está sacando de la mente. No, la gente que de alguna forma se da a la tarea de investigar qué es lo que ocurrió, se darán cuenta que es verdad lo que está diciendo. En 1973, ya un pueblo cansado precisamente de manipulado por la prensa chilena, y lógicamente con ayuda de la embajada de Estados Unidos. Qué curioso, algo que se parece mucho a México en lo que está ocurriendo. La embajada de los Estados Unidos, el presidente Nixon, en aquellos entonces odiaba precisamente al presidente Salvador Allende, porque amenazaba con sacar a patadas de su país a la inversión que ellos tenían y que habían involucrado grandes estafas dentro de Chile.
Entonces quería nacionalizar el cobre. Y lógicamente cuando le dijo eso, incluso textual, hay palabras donde Nixon dijo que odiaba a ese maldito y que lo iba a matar. Así habló, así literal, el presidente Nixon se refirió a Salvador Allende en 1972. Año siguiente, lógicamente concluyendo en un golpe de Estado. Pero para poder llegar a ese golpe de Estado, tuvo que haber las bases. No nada más llegó el golpe de Estado, no nada más llegó Pinochet y dijo, ya, soy el nuevo presidente. No, desafortunadamente, lo que platica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente la clase social, la clase social media, o la clase media, manipulada. Mientras el presidente Salvador Allende andaba recorriendo pues sus aldeas, pueblos chilenos, y llevando el mensaje y llevando el desarrollo, porque de alguna forma se puede platicar de que hubo mucho desarrollo precisamente en ese periodo, pero incluso muchos a la fecha dicen que no es verdad. Desafortunadamente, los medios de comunicación manipulados empezaron a alimentar de odio a toda la clase media chilena, manipulados por el clero y por la embajada de los Estados Unidos. Y está todo escrito, está todo en documentos, todo está, como es un caso ya muy viejo, de 1973 a la fecha, lógico, ya todo está perfectamente documentado. Ya no podemos decir, no, es que posiblemente pasó esto, no es verdad. No, todo está documentado. Todo ya es parte de la historia chilena. O sea, no podemos decir que no es verdad. Entonces estamos hablando de que en aquellos entonces, en 1973, toda la clase media empezó que escuchaba la televisión, veía la televisión, escuchaba la radio, leía los periódicos, porque en aquellos tiempos, si algo podemos ser concisos, no existían las redes sociales, y como no existían las redes sociales, pues el presidente pues estaba atado de pies y manos, porque a la espera de que los medios de comunicación le dieran un espacio, nunca se lo daban. Al contrario, lo atacaban y lo llenaron de mentiras al pueblo chileno, tanto que el día del golpe de Estado atacaron la moneda, o sea, atacaron el Capitolio, hagan de cuenta, el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Imagínense que llegara la Defensa Nacional, que llegara los aviones, y que con misiles le empezaran a destruir el Palacio de Gobierno, para que salga el presidente Obrador rendido. Algo así parecido es lo que ocurrió en La Monera. Precisamente en ese Palacio de Gobierno de aquel país chileno, se le mandó a las 7 de la mañana aproximadamente, por ahí, una carta al presidente Salvador Allende, en la cual tenía nada más unas cuantas horas para poder salir del país, que se le había otorgado un avión de la Fuerza Aérea, y que en ese avión debía tomarlo él y su familia y salir del país de Chile, y exiliados al país que él quisiera. Él dijo que no, y él siempre lo dijo, que antes muerto que dejar la presidencia de su país. En ese hermosísimo mensaje, el último mensaje que dio precisamente horas antes de concluirse el golpe de Estado, y por lógica, pues se habla del suicidio del presidente Salvador Allende. Muy triste final, precisamente, de un hombre que tuvo un ideal tan importante, en ese último mensaje, del amor, del gran cariño que le tenía a su país, Chile, y que desafortunadamente terminó en una vil desgracia. Todos los que votaron, todos los que callaron en aquellos entonces, que es la clase media, todos callaron. Cuando oían que bombardeaban La Monera, cuando oían que los gritos de los trabajadores que estaban en La Monera y que no lograron salir a tiempo, toda la gente cayó. Los medios de comunicación, nadie dijo nada, todos transmitían otras cosas, todos hacían lo que no tenían que hacer.
Desafortunadamente así fue. 1973, el 11 de septiembre de 1973, cae el presidente Salvador Allende. Después de ahí llega Pinochet. Y por supuesto, toda esa clase media que cayó, con el tiempo se dieron cuenta del gran fracaso, del terrible suceso en que terminó el pinochetismo precisamente en ese país chileno, la cual llevó a miles de exiliados en todo el mundo, precisamente chilenos, y mucha gente desaparecida. La gran parte de todos los que eran allendistas pues fueron asesinados, y otra gran parte pues los tenemos incluso en México. Pero así es como de alguna forma puede manipularse la desinformación. Créamelo, es tan peligrosa como tener una pistola en la sien. Así es que pues para todos ustedes pues más o menos fue una pequeña charla. Pues no me queda otra más que llevarle el análisis y decir que ahorita lo que está ocurriendo precisamente bien por nuestro país, por México, por otorgarle esas vacunas que son muy necesarias para salvar vidas. Dice Vicente Fox en un Twitter que iba sobre la cabeza de Andrés Manuel de López Obrador, del presidente, las muertes que pueda causar precisamente por andar regalando las vacunas. Imagínense, de ese tamaño. De ese tamaño es la miseria de estos expresidentes. Por eso recuerde que viene una consulta y vamos a votar porque se haga la consulta y se vayan a la cárcel todos esos exmandatarios que de alguna forma no tuvieron los suficientes pantalones para defender a quien los llevó precisamente a ese lugar que ellos ocuparon y usurparon precisamente porque se les dio el poder, pero así se les pudo haber quitado en ese mismo instante que traicionaron al pueblo. Pásala bonito, cuídense mucho, nosotros estamos con ustedes.